pues es importante mirar al pasado, ver cómo hemos evolucionado como población para poder hacer una predicción. Y fíjense, tradicionalmente la demografía es una ciencia que se apoya mucho en las matemáticas, ¿sale? De hecho, por ahí la definen como el estudio estadístico de la población. Y eso tiene sus pros y sus contras. El lado positivo es que son cuestiones muy específicas. El lado negativo es que muchas veces se considera como que es algo muy cerrado. Pero déjenme empezar con esto. Espero que no cause ruido y que empiece con una ecuación, pero lo importante de esto es que creo que es un buen parámetro de lo que es la demografía. La demografía se compone de la población en un momento determinado en el tiempo, de los nacimientos, de las muertes y de la migración. Entonces, si la intención es darles una charla acerca de los aspectos demográficos, pues vamos a ver cada uno de estos temas. La que sigue. Vamos a hablar primero de lo más básico, el crecimiento poblacional. La que sigue. Y miren, para que tengamos una idea de cuáles han sido esos cambios, vean esta gráfica. Esta gráfica es del año 2000 y está hecha con base en los datos del censo del año 2000. ¿Quién de aquí ya había nacido en el año 2000? Bueno, más bien la pregunta es al revés. ¿Quién no había nacido en el año 2000? Fíjense, la mayoría. ¿Serán generación 2001, 2002? ¿Más o menos? Ahí va. Bueno, pues fíjense, cuando ustedes nacieron, así se veía la pirámide de población. ¿Sale? Y un dato, no, anterior. Y un dato bien importante, así se veía. Y chequen la forma de la pirámide. Sí se ve como un triangulito, ¿sale? Y algo bien importante, cuando ustedes nacieron, la edad media, o lo que podríamos decir, el promedio de edad de la población era de 22 años. Ahora fíjense lo que pasó cuando ustedes tenían 10, 11 años. Vean cómo se va transformando la pirámide. Ya no es una pirámide bien definida, se empieza a ensanchar esa pirámide y el promedio de edad sube a 26 años y eso fue hace 10. Ahora vean cómo se ve la pirámide. Ya no es una pirámide propiamente, ya más bien se ve como un bulto, como una especie, como un círculo, y la edad mediana es de 29 años. ¿Pero esto qué significa? Más allá de cómo va creciendo o cómo va cambiando la población, lo importante es cuál es el impacto. Y ese impacto está relacionado con un proceso que como población mexicana somos nuevos, y ese proceso se llama envejecimiento. ¿Qué significa? Pues significa que va a llegar en algún punto en el tiempo en donde vamos a ser más ancianos, va a haber más ancianos que jóvenes. ¿La que sigue? Y eso pues trae diversas consecuencias. La primera de ellas es que va a aumentar la cantidad de adultos dependientes. Como ustedes saben, la tecnología ha avanzado y ahora la población vive más, pero eso también ha cambiado el régimen, o más bien la forma en la que mueren las personas. Ahora hay más enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, ¿sale? Que son propias de lo que le llaman el envejecimiento. Entonces, imagínense el impacto que va a tener el que México tenga una población envejecida. Quiere decir que vamos a ser muchos viejos y enfermos. Ajá. Eso va a tener un impacto muy relevante en las políticas públicas. ¿Por qué? Creo que de aquí todo el mundo sabemos que el sistema de pensiones está tronado, ¿vale? O sea, eso no es nuevo. Y ahora imagínense con un sistema de pensiones tan endeble como el mexicano, que la carga o el número de personas que requieren atención médica sea mayor.
¿Alguien de aquí alguna vez ha ido a una consulta al IMSS? Para que entren a las 8 de la mañana, ¿como cuánto se han tardado? O sea, si uno llega a las 6 de la mañana, ya le toca el turno de la tarde. ¿La verdad? Entonces, pues nos toca ir, ¿qué? 4 de la mañana, 3 de la mañana para alcanzar la ficha de las 9 de la mañana. Y eso, que digamos, regresen, pueden regresar. Y eso que estamos en este escenario, ¿sale? Ahora piensen cuando esto ya esté invertido. O sea, véanlo en esas implicaciones que son del índole práctico. ¿Cómo va a estar desaturado los sistemas de salud? ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir. La que sigue, por favor. Robustecer el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque todos esos que van al IMSS, en algún momento van a pedir una pensión. ¿Alguien de aquí sabe cuánto es la pensión de vejez? Sí depende, pero más o menos como en cuánto andarán. 10,000 pesos. Se acerca a lo de un salario mínimo. ¿Y cuánto es un salario mínimo? Entre 5,000 y 5,400. ¿Sale? Ahora piensen si le tienen que dar esa cantidad, pero al doble de personas. Pues esto va a ser un caos. ¿Están de acuerdo? Y eso es una de las consecuencias naturales del propio envejecimiento, en que cada vez nos vamos a convertir en una población más adulta, y eso requiere de una intervención de políticas públicas. Vamos a ver qué sigue. Pero no solo ha cambiado el hecho de que estemos envejeciendo, no es el único cambio desde el punto de vista demográfico. Hay otro cambio que también es importante, y es el tema de la migración. Adelante. Vean, México siempre se ha caracterizado por ser un país migrante. ¿Hacia dónde nos vamos los mexicanos? Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. ¿Sale? Tradicionalmente ese había sido el camino que ha seguido la población mexicana, sobre todo en edades pues, como ustedes, jóvenes. Los jóvenes migran para tener un mejor futuro, y eso había sido así durante muchos años, pero ahora vean, la tendencia es a la baja. ¿Qué significa? Significa que hoy en día ya la población mexicana no se está yendo a los Estados Unidos, sino que está regresando. ¿Y en qué creen que afecte? O cambio la palabra, porque la palabra no es que afecte, impacte el hecho de que los migrantes estén regresando. ¿En qué creen que impacte? Las remesas. Más población, pero ¿eso qué significa? Empleo. Claro. O sea, el hecho de que la población... Sí. ¿Por qué menciona que están regresando? ¿Vale? ¿Por qué menciona que están regresando? Una de las consecuencias que se vio recientemente fue la crisis de Estados Unidos. Ahí empezaron a regresar cada vez más. Como fueron expulsados de sus trabajos, pues se regresaron a México. Y ese ha venido siendo la dinámica, que regresan al país. Pero hay otra cosa. Tradicionalmente México siempre había sido un país de migración internacional hacia Estados Unidos. Pero ahora se está dando otro fenómeno, que ya no es migración internacional, ahora es migración interna. Es decir, la gente que está aquí empieza a cambiar de ciudades. Y algo bien curioso, fíjense, la migración interna es muy difícil de medir. ¿Por qué? A ver, ¿quién de aquí tiene su credencial 100% actualizada? Pues más o menos, digamos que es el 50%. Pues esa desactualización es justamente la que limita saber hacia dónde se está moviendo la gente. Entonces la migración interna es muy complicada de medir. Pero las estimaciones que se tienen indican que ahora la gente se está moviendo al interior del país, ya no está migrando. Y eso evidentemente trae como consecuencia una demanda de ¿qué? Y vean cómo todo lo vamos conectando. El hecho de que la gente esté migrando al interior tiene un impacto. ¿En qué creen que impacte?
Los servicios. en la economía, pero más específicamente servicios. A ver, yo les hago una El pregunta. ambiente. Cuando ustedes terminen la carrera, ¿qué es lo que quisieran hacer? Empleo. ¿Sale? Y ahora, chequen, vean el impacto. Si todos ustedes van a pedir empleo a una misma empresa o a un mismo lugar, ¿qué pasa? Se Exacto. saturan. Suceden dos cosas. Una, pues si todos ustedes me vienen a pedir empleo, pues en lugar de pagarles 10,000 pesos, pues le voy a bajar a 5 y seguramente habrá 2 o 3 que me lo van a aceptar. Y si le sigo bajando, si yo le sigo bajando a 1,000 pesos, estoy seguro que alguien me dice, pues le entro. Entonces ese es el impacto que tiene. La que sigue, por favor. Ahora, como ya les decía, ¿a dónde se están regresando? Pues básicamente los migrantes internacionales están regresando a la zona de la frontera. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde están las grandes maquilas. Y a la par de que también han aumentado las restricciones para migrar o para poder ingresar a los Estados Unidos, pero lo más importante es que la migración interna se está aumentando. Y eso, pues como ya platicamos, tiene consecuencias de índole político, económico y social. La que sigue, por favor. Ahora, otro de los aspectos que abarca la demografía, como esa ecuacióncita que yo les ponía al inicio, es la mortalidad. Y este es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Pues porque en 2020 ocurrió algo que no había sucedido. ¿De qué nos moríamos los mexicanos? A ver, alguien que me diga, ¿de qué nos moríamos los mexicanos tradicionalmente? Diabetes. Cáncer, diabetes, delincuencia, de hambre. ¿Sí? No, ¿La pero verdad? la número uno, ahí les va. La causa número uno de muerte es diabetes. ¿Sale? Pero déjenme decirles que por la edad que veo que tienen, ustedes van a entrar a un periodo en donde la mortalidad aumenta. ¿Sí? Sí. La probabilidad de morir entre los 22 y los 27 años en los caballeros se dispara. ¿A qué creen que se deba? O sea, a ver, miren, ahí va. Sí es cierto que a nivel total, los adultos mayores mueren de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Eso es cierto. Pero los jóvenes también mueren. Y los jóvenes, principalmente en su edad, ¿de qué creen que mueran? ¿Sobredosis o suicidio? Accidentes. Hay un término que un día una compañera me dijo y creo que aplica bastante bien. Yo les hacía la misma pregunta y les decía, ¿por qué de los 22 a los 27 años la probabilidad de morir de los jóvenes aumenta mucho? Pero cuando les digo mucho es bastante. Pero sobre todo de los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Y ella sabiamente me dijo, pues es que es vivir la vida loca. Y sí, o sea, la mayoría de esas muertes en estas edades están relacionadas con accidentes, sobre todo automovilísticos, y con drogas. Entonces, aguas con eso. Pero regresando al tema de la mortalidad, uno de los eventos que acaba de ocurrir, que está sucediendo e inició en 2020, es el COVID. Digo, no es nuevo, todo el mundo hemos estado inmersos en una pandemia, ya llevamos 2 años, pero lo interesante de esto es que vean cuál ha sido la diferencia en la mortalidad por COVID. Eso que ustedes ven, ¿en dónde se ensancha más? Los hombres. No, entre los jóvenes no. Miren. Sí, pero ¿qué notan de esa gráfica? Ahí hay algo más interesante todavía en la edad.
Los hombres. ¿Sale? Los hombres experimentaron una mayor mortalidad por COVID que las mujeres. ¿Y esto en qué creen que nos afecte? Porque alguien puede decir, no, pues a mí ya me dio COVID 2 veces, yo ya la libré. ¿En qué creen que afecte? Fíjense, cuando ustedes nacieron por ahí del año 2000, la esperanza de vida más o menos estaba alrededor de los 72, 73 años. Y ahora con el COVID, ¿qué creen que pasó? Se redujo. Aún no hay datos contundentes. ¿Por qué? Porque no sabemos el efecto a largo plazo. El efecto que tenemos es de 2 años y los datos que se tienen son de 2 años, pero no sabemos en 15 y no sabemos en 20. Pero las estimaciones que ahora se hacen es que la esperanza de vida se redujo al menos a... ¿La que sigue, por favor? Bueno. No, la que sí. 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 Bueno, que hubo un exceso de mortalidad de los hombres y la esperanza de vida se redujo, y sobre todo en los hombres. Eso significa que todos los que experimentamos la pandemia, pues ya perdimos al menos, según las estimaciones, 2 años de vida, tan solo por haber experimentado el COVID. Entonces, esa idea de que pues a mí ya me dio, ya la libré, pues no es cierto. Eso no lo sabemos. Ahora, obviamente, lo que no se sabe es a largo plazo en qué más va a impactar, porque no solamente va a impactar en la mortalidad, no sabemos si va a impactar en la fecundidad, no sabemos si va a acelerar las enfermedades crónicas degenerativas y eso va a producir a su vez más mortalidad. Todos esos aspectos pues aún son una incógnita, porque tampoco es que sea, no hay datos todavía, hay proyecciones pero todavía no se tiene, eso habrá que esperar más tiempo. ¿La que sigue? Ahora, otro de los componentes que abarca la demografía y que justamente les quiero comentar es la fecundidad. ¿Sí? Y vean, esto es bien interesante porque es una tendencia a nivel mundial que las personas, o más bien los países, entren en lo que se llama la transición demográfica. La transición demográfica, a grandes rasgos, quiere decir que las tasas de mortalidad bajan y después bajan las tasas de fecundidad. Es decir, la gente empieza a tener menos hijos. Y eso es lo que está sucediendo en los últimos, o eso es lo que muestra la tendencia en los últimos tiempos. Que las mujeres tienen menos hijos y cada vez más mujeres no tienen hijos. Entonces eso va reduciendo el número de nacimientos que se tienen por año. Ahora, ¿recuerdan la pirámide que yo les mostraba al inicio, en donde ya veíamos que pues ya no era una pirámide, sino ya era más bien como un triangulito? Vean las consecuencias a largo plazo y vean la importancia de tener una planificación al corto plazo. Si vamos a ser un país de viejos y van a haber pocos nacimientos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, las pensiones funcionan de la siguiente manera. La población que recibe una pensión está sustentada por todos aquellos contribuyentes que están trabajando. Entonces, si va a haber más personas que van a requerir una pensión por estar en etapa de envejecimiento, pero hay poca población joven que esté trabajando, pues no va a dar. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué creen que se tendría que hacer? Eso no es tan sencillo. O sea, es como decir, pues, tengan más hijos. No es tan sencillo. Pero esto viene acompañado, porque no solamente es el hecho de que las mujeres o de que se tengan menos hijos, sino eso también viene acompañado de otros fenómenos. En particular, hay una cosa bien interesante que le llaman, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La edad a la cual las mujeres tienen su primer hijo.
¿Qué ha pasado? Por ejemplo, nuestras abuelitas, ¿a qué edad tuvieron su primer hijo? A los 15. Sí. A los 17, 18, 13, fíjense, 13 años. Por ejemplo, mi mamá me tuvo a los 25 años, ¿no? ¿A qué edad los tuvieron sus papás? 27. ¿Cuánto? 15, bueno, ahí dice. Pero vean qué ha sucedido. Cada vez más la edad de las mujeres al primer hijo va aumentándose. ¿Sale? Y entonces eso trae la consecuencia, eso explica en parte lo que yo les mostraba de un descenso de la fecundidad, porque si las mujeres tienen su primer hijo alrededor de los 35 años, pues es probable que solamente tengan uno y ya no 2 o 3, como antes lo decían. Y ustedes sabrán, y aquí es donde viene ya la mezcla con las políticas públicas, ¿quién conoce los programas de CONAPO? ¿Cuál es el programa estrella de CONAPO? ¿Promujer? ¿No? No. La prevención del embarazo Ajá. adolescente. Sí, sí, sí. Sí, eso. Entonces, Prevención del vean embarazo que si todo el adolescente. tiempo nos están incentivando a que no se dé el embarazo adolescente, pero a futuro eso va a ser un problema porque va a haber una población que trabaja muy pequeña y una población que requiere servicios muy grandes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se dan cuenta cómo existe como esa contradicción entre lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que se está haciendo? Entonces es importante prestar atención. La que sigue, por favor. Y esto, fíjense, esto del embarazo, de la baja de la fecundidad, se ha detectado, es un fenómeno que ocurre en muchos países. Y una de las explicaciones que se da es que el nivel de escolaridad ha cambiado. Aquí sigue. Vean, estos son los datos de los 3 últimos censos, de 2000, 2010 y 2020. Y vean cómo la educación básica, por educación básica me refiero a primaria y secundaria, ha disminuido, pero la educación media, superior y superior ha aumentado. Eso quiere decir que la gente, tanto hombres como mujeres, ahora alcanzan un nivel de escolaridad más alto. Y entonces, si alcanzan un nivel de escolaridad más alto, pues es más probable que antes de terminar la carrera, pues no tengan hijos, sino lo hagan después de que terminen la carrera. Y entonces vean cómo todo se va conectando. Eso a su vez va produciendo que el primer embarazo, que el primer hijo nazca pues años más adelante, y entonces en consecuencia se tienen menos hijos. Es decir, todo se va conectando unas cosas con otras. Y yo les pregunto, ¿cuál es el nivel de escolaridad de sus padres? Prepa. Secundaria y prepa, por allá, prepa, maestría. Bueno, pero sí, pero todas aquellas personas quienes sus padres tuvieron nivel de escolaridad de secundaria y prepa, pues ya ustedes ya lo rebasaron. Entonces se está cumpliendo este comportamiento. Pero eso también tiene otra consecuencia. ¿Cuál creen que sea? No lo califiquemos de positivo o negativo, pero sí tiene otra consecuencia. ¿Cuál creen que sea? La competitividad para conseguir trabajo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleador, pues yo que voy y yo tengo muchísima mano de obra, pues ¿qué hago? Me voy por lo más barato o elevo el nivel de requisitos.
¿no? ¿A poco no han visto esos chistes que dicen que te piden 25 años, 10 años de experiencia y 3 idiomas y al final un sueldo de salario mínimo? Ajá. Esas son las consecuencias, ¿sale? ¿A que sí? Eso. La escolaridad genera una presión en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Pues porque creo que es un deseo natural de todo el mundo que termina una licenciatura, pues tener un empleo, digamos, ya no digamos que nos dé lujos, pero al menos que nos permita vivir con lo necesario. Y eso genera que el mercado tenga una gran presión. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Informalidad. ¿Por qué? Porque pues al no encontrar trabajo, pues lo que uno hace, lo que uno termina haciendo es freelance. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues el problema con un trabajo de freelance, que es una forma de informalidad, pues es que no se tiene seguridad social. Y fíjense nada más las consecuencias. Cuando uno está en la informalidad, no cotiza al IMSS, y eso significa que no estamos generando una pensión, y entonces como que nuestro panorama se puede ver más negro, porque si ya sabemos que vamos a ser muchos viejos y los que no coticemos no vamos a tener una pensión, ¿cómo le hacemos? Sí. ¿No? Estamos en problemas. Y otra cosa que también que ha cambiado en estos últimos años y que forma parte pues del patrimonio cultural es la lengua. Vean, el porcentaje de la población en México que habla una lengua indígena también va en franca picada. Y yo les pregunto, ¿alguien de aquí habla una lengua indígena? ¿2? Pero fíjense, ¿2 de cuántos? ¿Cuántos somos ahorita? Somos como 50, como 60, como 50. Entonces, esa es otra consecuencia a raíz también del aumento de la educación. ¿Por qué? Pues porque no hay clases en las lenguas indígenas. Entonces cada vez se va perdiendo. ¿Sí? Y esto se va acelerando. Por ahí hay un índice de cómo se va creando o cómo se van perdiendo estas lenguas, y es dramático. O sea, los saltos, para que baje un punto porcentual en 10 años, créanme que es muy complicado. O sea, yo lo veo, se ve en la gráfica, la anterior, por favor. Vean. O sea, ustedes dirán, ay, pero pues nada más es un punto porcentual. No, eso es muy complicado. Bajar un punto, 2 puntos porcentuales es muchísimo. ¿Sale? ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que se pierde no se vuelve a recuperar, porque todas aquellas personas que dejan sus lenguas indígenas ya no la transmiten, entonces se pierde. ¿Qué va a pasar? Pues va a llegar el momento en el que ya muy pocas personas hablen otro idioma que no sea el español, y con eso toda la riqueza cultural se va a perder. Y bueno, hasta ahorita pues ya les he planteado un poco cuál es el panorama desde el punto de vista demográfico, pero ¿cuáles serían las reflexiones de todos estos elementos que les he platicado hasta ahora? Pues la primera y la más importante, y creo que ese es uno de los asteriscos que ustedes que se van a formar como desarrolladores, es pensar en que México está en una etapa de envejecimiento. Eso no necesariamente es bueno ni malo, porque no lo sabemos, como país no lo sabemos, ¿sale? Pero es un hecho, está pasando y va a pasar. Entonces, ¿qué nos toca? Pues pensar qué vamos a hacer. Y justamente, ¿qué vamos a hacer? Porque la razón de dependencia, es decir, las necesidades de los próximos años, sobre todo para la población que vamos a estar envejecidos, va a aumentar.
Y otra de las cosas que todavía siguen incertidumbres si realmente pues es como puede ser una bomba de tiempo, pero no lo sabemos, es el COVID, ¿sale? O sea, ya de entrada sabemos que nos pegó y todo, pero pues el hecho de que la hayamos librado, aquí, ya la pregunta de a quién le ha dado, pues creo que ya más bien no tiene sentido, sino más bien al revés, ¿a quién no le ha dado COVID? A mí no me ha dado. ¿No les ha dado? ¿No? A mí sí me dio. Miren, les voy a decir, ahí les voy a decir. Esto del COVID es como, esto del COVID es, el otro día escuché una analogía muy buena y es la siguiente, fíjense, esto del COVID es como los ciberataques, ¿sale? Entonces, alguien decía, con los ciberataques solo hay de dos. O ya te atacaron, o ni siquiera te diste cuenta que ya te atacaron. Y entonces con el COVID es lo mismo. O ya te dio, o ni siquiera te diste cuenta que te dio. Pero ahora la proporción de personas que no le ha dado COVID es muy baja, sobre todo por los casos asintomáticos. Y más si ya tuvieron vacunas, los síntomas se reducen y pasan desapercibidos. Entonces, la verdad, yo creo que muchos de los que alzaron la mano, pues más bien no se enteraron que ya tuvieron COVID. Pero el problema no es que les haya o no les haya dado. El problema es, pues más adelante, pues, qué consecuencias va a tener eso para la población mexicana, y no solamente para la población mexicana, sino